Buenas tardes a todos. Es un momento de enorme alegría poder recibir a un maestro como el Dr. Fernández Madrid, que es nada más y nada menos como consecuencia del trabajo incansable que hace el Instituto de Derecho Laboral de este Colegio de Abogados. Cuando un doctrinario es capaz de convocar tantos abogados para una charla, es porque este doctrinario ya traspasó esos límites para poder llamarlo maestro. Y creo que por eso muchos de nosotros estamos acá y estamos muy atentos a la charla, y aparte un tema de actualidad y tan lamentablemente tan vilipendiado como es la cuestión de los accidentes en Argentina. Recibo solamente como dueño de casa, soy vicepresidente segundo del Colegio de Abogados. Es realmente un placer estar aquí y resaltar una vez más el trabajo del doctor Formal, del doctor Aquino como director del instituto, a una actividad fecunda como ya nos tienen acostumbrados. Así que no los molesto más y les doy la bienvenida y las gracias a ustedes. Gracias. Bueno, todo tiene que tener un guión, un formato, como dicen ahora. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer la presentación de ambos expositores, aparte de lo que ya dijo el vicepresidente de nuestro colegio, tanto para Juan Formaro como para mí, que dirigimos este Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Colegio de San Isidro. Nos sentimos realmente conmovidos por esta receptividad, por esta convocatoria, que evidentemente obedece a la calidad, primero humana y después técnica, de ambos expositores. Brevemente voy a tratar de leer la trayectoria de un maestro del derecho social del trabajo en la Argentina, en la región y en muchas otras partes del mundo. El doctor Juan Carlos Fernández Madrid es profesor titular consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presidente honorario de la Fundación Altos Estudios Sociales, director de la revista Doctrina Laboral y Previsional de la editorial de Repal, exdirector de la revista Legislación del Trabajo, autor de numerosas obras en materia laboral, seguridad social y comercial, entre tantas otras, el Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, en que todos, casi sin excepción, hemos abrevado, el Código de Comercio Anotado, Práctica Laboral, Ley de Contratos de Trabajo Comentada, Práctica Societaria, Leyes Fundamentales de Derecho del Trabajo, Ley Previsional Anotada y numerosísimos artículos, ponencias y conferencias. Además, en el orden internacional tiene una destacada actuación en la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, habiendo sido vicepresidente de dicha sociedad y en 2 periodos presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la cual quien les habla también hace muchos años tiene el honor y la responsabilidad de participar. Larga e intachable carrera judicial, estimados colegas, como juez de primera instancia del trabajo y como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desde el año 1972 hasta el año 2015. Es una vida que presidió además en varias ocasiones, habiendo sido el magistrado más antiguo de la República Argentina y juez decano de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, expresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación, ha recibido numerosas condecoraciones de diversos países y ha participado en congresos y jornadas nacionales e internacionales en universidades de Francia, España, Italia y Estados Unidos.
Se ha desempeñado como director de la carrera de especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y ha sido declarado por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una personalidad destacada en ciencias jurídicas. A esto, que es protocolar, yo quiero agregar unas breves reflexiones. El maestro Juan Carlos Fernández Madrid nos ha enseñado y nos sigue enseñando a muchos de nosotros. Los que ya tenemos unos cuantos años y fuimos criándonos y creciendo, no solo como técnicos del derecho, sino como personas, le debemos un gran tributo que le vamos a hacer ahora, de aquí. Y yo recuerdo, sobre todo parándome en la labor judicial del doctor Fernández Madrid durante tantos años, me hace acordar a cómo él nos ha enseñado el tránsito que va entre el mero formalismo de ser un habitante de un lugar, de un país, de una sociedad, a adquirir la valía social de un ciudadano. ¿A través de qué? De sus fallos, de sus pensamientos como persona, para resolverle problemas a la gente en el marco de los conflictos. Y acudo a esto, a algo que hace poco leí, a mí me gusta mucho la filosofía del derecho, de Louis Ricoeur. Louis Ricoeur, en una hermosa obra que escribió sobre hermenéutica y las ciencias humanas, nos enseñó ese tránsito y paralelismo entre las decisiones en materia de actos médicos con las decisiones en materia judicial. ¿Y saben qué rescato yo de todo esto? El valor ético y curativo de los buenos fallos judiciales. Esto es, aquella fisonomía que no solo resuelve un tema para las partes, sino que se derrama directamente en una comunidad para enseñarle pedagógicamente. Es en esa confluencia donde uno puede transitar desde la calidad de mero habitante a la realización como un ciudadano. Creo que en esta definición de Paul Ricoeur, en parte, podemos concentrar todo lo que el doctor Fernández Madrid nos ha dejado, nos da y seguramente nos dará por mucho tiempo más. Y vamos a hacerte un presente, Juan Carlos, antes de presentar al doctor Romano. Esto es el Colegio de Abogados de San Isidro. Buenas tardes a todos. Para mí es una satisfacción estar con ustedes. Yo me crié en San Isidro, fui al Colegio Nacional, así que este es un espacio que me resulta doblemente grato. Estaría seguramente militando en el colegio si no hubiera sido elegido, si no hubiera sido juez, como lo fui toda la vida. En primer lugar, les voy a decir de qué no voy a hablar, porque esto es fundamental. Hablando con Juan Formado, le expresé mi resistencia a hablar de los riesgos de trabajo. Primero, porque eres un gran especialista. Yo creo que es el mayor especialista que hay en el país sobre estos temas, y que entonces lo que él ha preparado es la última versión, la mejor investigación
y seguramente la de mayor provecho para los profesionales. No voy a hablar de ese tema sino tangencialmente, porque yo creo que el tema de los riesgos de trabajo es caótico. He hablado muchas veces de él. He escrito un libro con Amanda Cowell, mi mujer, y llegado al término de ese libro, después de mucho hacer y rehacer, porque la verdad es que la legislación en materia del riesgo de trabajo no solamente es caótica ahora, es caótica desde el principio. Entonces, ese hacer y rehacer, en un momento determinado, me hizo decir, bueno, basta, la ley 27.348, además, es mucho. Es mucho porque realmente es una ley que carece de sentido común, de sentido corriente. Se ofrece a los abogados algo que es un engendro que está originando numerosos problemas procesales. No se sabe si quien interpone el recurso después tiene que acumular con la acción. Mi hijo, que es fiscal, me comenta algunos casos que tiene y me trae problemas inverosímiles. Y lo que yo le aconsejo es, por lo menos, retener las pruebas y las defensas. Es decir, que cuando hay una acción y hay un recurso, no te quedes con darle al profesional nada. Quédate con la posibilidad de que se acumulen los pleitos, las acciones, y que se retenga lo esencial de uno y otro recurso y acción, que son, naturalmente, las pruebas y las defensas. Bueno, creo entonces que Juan va a explicar perfectamente el tema, y yo me eximo por ahora de hacer un análisis profundo de la ley 27.348, que me parece sencillamente odiosa. Bueno, voy a hacer algunas breves reflexiones. Yo tengo, como decía mi colega, tengo más de 40 años de juez de cámara, desde el 72 hasta el 2015, y realmente quiero puntualizar qué somos los jueces y qué somos los abogados. Yo estoy muy orgulloso de haber sido juez. He tratado con grandes jueces. Un faro en mi vida ha sido Amadeo Locati. Amadeo Locati lo nombró en la Revolución Libertadora en el año 1955 y se jubiló en el año 83 después de más de 25 años de gestión. Fue un juez ejemplar, socialista en sus orígenes. Fue juez. Decir juez no es decir apolítico, pero ser juez es decir no estar inficionado por la política y no estar pendiente en sus fallos del hecho político. A Locati fue un juez ejemplar,
tanto yo como otros colegas de mi generación nos nutrimos de ese ejemplo que no fue solamente jurídico, fue ejemplo personal, fue un ejemplo de conducta, porque el juez en definitiva es un hombre de conductas dentro y fuera de la función, y en esas conductas se va a definir después lo que él vierta en las sentencias. Por esto a mí me asombran, me preocupan ciertas actitudes del Poder Ejecutivo que permiten o justifican titulares en los diarios, y los jueces no debemos estar en los diarios. Esto es axiomático. El juez que está sobre los diarios es un juez que debe ser observado. Se dice los jueces hablan por sus sentencias, pero además en este momento donde vemos una actuación personal de algunos jueces que captan la atención periodística y se convierten ellos en noticia, esto es una deformación. Esto ya lo advierte Piero Calamandrei en su elogio a los jueces, y dice que hay que cuidarse del juez que quiere ser noticia, que se apropia del hecho judicial para ponerlo enfrente de la población y ponerlo como propio. Los hechos judiciales no son propios de los jueces, y los jueces deben dejarlos pasar, no hacer de ellos una propiedad. No hay propiedad de los fallos, hay propiedad de las partes, que las partes una vez que a uno ha dictado una sentencia que cree que es justa, y que cree que es justa, y esto se los digo con sentimiento, porque a veces cuando una dictada la sentencia, todavía le queda la idea, y esto habrá sido así. Y a mí me ha pasado de ir a buscar la fuente, ya desprendido del caso, buscar la fuente para preguntar cómo fue. No pude hacerlo antes porque hubiera sido una intromisión en la vida de las partes. Pero acá me preocupa que el Poder Ejecutivo critique con dureza a los jueces y que convierta la relación amigo-enemigo en una temática inherente a la función judicial. Esto es peligroso. Es peligroso, puede llevar al abismo a los jueces que se tientan y a los jueces y a los abogados que lo fomentan. Calamandrei dice que es más fácil dictar sentencia y emitir opinión en los tiempos del fascismo, porque las opiniones tienen una sola dirección, y que en épocas de libertad el juez está más presionado, bien presionado, cuando digo presionado, bien presionado, por distintos factores.
que pueden hacer cambiar su orientación, sus opiniones. Una fuerte disputa, los jueces se resisten a que el oficialismo desmarque sus falencias y formaran una entidad. Esto es un disparate, ¿no? Porque ¿qué es esto de que los jueces resisten? Es tipo de función, ¿no? Se resisten a que el oficialismo desmarque las falencias. Si hay alguien que tiene que marcar falencias, bueno, yo creo que es correcto que las marquen. Pero una cosa es marcar falencias, otra cosa es pretender direccionar el sentido de los fallos. El juez, ante todo, es una persona independiente. Y como persona independiente, como funcionario independiente, no está ligado a la suerte del proceso, ni con el resultado de ese proceso puede hacer méritos ante instancias diferentes. El juez no hace méritos, el juez hace sentencias, punto. A veces buenas, a veces malas. Entonces, a mí me preocupa todo esto de la presión sobre los jueces para conseguir resultados determinados. Sobre todo me preocupa que en materia de derecho del trabajo y de jueces laborales se busquen argumentos colaterales para descalificar a la justicia, lo cual implica, dirán que no, una descalificación de los abogados, porque si el pleito se resuelve por otras razones, ¿para qué están los abogados? Entonces, creo que aquí también hay un punto de atención acerca de cómo la información periodística trata de guiar la opinión pública en el sentido de que degradando el derecho al trabajo se pueden conseguir resultados exitosos en el orden comercial. ¿Qué tiene que ver lo comercial con la materia de los pleitos? La materia de los pleitos puede ser comercial, pero no debe ser el motivo del resultado del pleito. Entonces, aquí veo titulares de la Nación que dicen los juicios laborales en alza, hay 100 demandas por mes, habla sobre las pymes y dice que estas pymes, pequeñas empresas, no pueden ya vivir, no pueden desarrollarse, es decir, no pueden contribuir al crecimiento del país porque tienen que cumplir las leyes laborales. Para tener una empresa, dice, hay que ser experto en derecho. A mí me gustaría que todos los abogados, que son los verdaderos expertos en derecho, pudieran introducirse a las empresas y aconsejar debidamente qué es lo que hay que hacer de acuerdo a la ley. En principio, no habría un 32% de trabajo en negro, como lo hay. Entonces, los primeros incumplidores son los que tienen trabajadores en negro y después se quejan porque les viene un juicio de 1 millón de pesos. Es función del abogado, es función del contador asesorar debidamente, decir, señor, regularice, pero no es función de la prensa decir cómo hay un 32% de trabajo en negro y un empresario pequeño tiene que pagar 1 millón de pesos. Vamos a requerir que se degrade el derecho del trabajo, vamos a requerir que haya profundos cambios en el tribunal, vamos a requerir que se cambie el procedimiento.
Entonces acá hay otro artículo, una amenaza creciente. La preocupación de las pymes por el aumento de los juicios laborales. Los juicios laborales aumentan porque hay incumplimientos, no porque hay fábrica de juicios, no porque los abogados de ustedes tienen una imaginación fantasiosa y salen a hacer juicios a troche y moche, a como venga, porque a como venga los pierden. Pero si hacen juicios cuando hay un derecho, ese juicio seguramente va a progresar. Y eso es lo que preocupa acá al articulista que hizo esto, una señora Paula Urien. ¿Cómo? ¿Se preocupa porque hay juicios? Preocúpense por cumplir. La ley está para ser cumplida, no para ser desoída. Y acá se dice, tenemos una legislación laboral vetusta, pensada para la gran empresa industrial, dice el abogado Ricardo Foglia, un distinguido laboralista. La ley de contrato de trabajo es de 1974, pero de 1974, en 1974 fue una ley precursora, fue una ley ejemplar y una ley que sigue siendo hoy una ley a la par de las mejores legislaciones del mundo. Cuando en el mundo, Italia, Alemania, Francia, España están en retroceso, nosotros tenemos una carta, estoy influido por las series italianas, una carta del ahorro. Tenemos una carta que es inobjetable, que establece los derechos como derechos de mínima y ya ha dejado la apertura a los tribunales para que interpretaran sus términos al extremo de que hoy en la Cámara del Trabajo tenemos 329 plenarios en el curso de su gestión. 329 plenarios significan 329 normas, aparte de los 277 artículos de la ley de contrato. Entonces no tenemos una legislación vetusta, no tenemos una legislación que sea necesario ayornarla. Tenemos una legislación que merece nuestro reconocimiento, como merece nuestro reconocimiento Centeno, que en su momento fue el inspirador de la ley. Una ley que ha durado desde el año 1964 hasta hoy, incólume, que no se pretenda golpearla, es lo menos que podemos pedir unos y otros. La Corte fijó límites traslado de los jueces. Todo está este manejo con los jueces, todo sacarlos de un lado para otro. Otro título revela que el gobierno conocía de antemano la oferta del correo. ¿Qué es esto? Esto es función judicial. O esto es trastocar todos los términos que nosotros conocemos y hemos bebido de nuestros antecesores. El problema Gil Carbó, el problema de la fiscal Boquín, todo esto huele al desprestigio institucional. Digo desprestigio institucional sin entrar profundamente a cada uno de los aspectos que están involucrados
en esta temática. Acusados por el gobierno, los jueces que liberaron a López analizan dejar sus cargos. ¿Qué sí? ¿Cómo? Un juez va amenazado por haber dicho lo que correspondía según ley. Si no hizo lo que correspondía según ley, habrá recursos, habrá una posibilidad de enjuiciamiento, que no es el caso. El Consejo de la Magistratura es otro gran, iba a decir grano, y se lo voy a decir, es un grano que ha salido al país, porque realmente es un grano empujado. No hay palabras para decir lo que ahí se plantea día a día entre unos y otros. Es moneda de cambio, todo es moneda de cambio. Entonces así no se puede admitir, aceptar la justicia. ¿Qué justicia le llega al justiciable? ¿Cuál es la justicia que le llega? Es una justicia trasquinada, yo diría trasquinada, porque a través de los diarios, Calamandrei, a quien sigo en estas cosas que Calamandrei, a quien le sigo en estas cosas que les estoy diciendo, decía que si trajéramos de Marte a un par de marcianos para opinar sobre los jueces, habría que llevarlos a una audiencia. Bueno, Calamandrei dijo una cosa sensata, porque esto significa ver cómo actúa el juez, cómo actúa en función de las partes, y esto se puede advertir en el proceso de la provincia de Buenos Aires especialmente. Pero yo le voy a modificar a Calamandrei lo que dijo. Lo que hay que mirar es las páginas de los diarios. Hay que leer La Nación, página 12, los diarios que yo leo. Hay que leer La Nación, página 12, para ver en qué medida los jueces están siendo cacheteados de aquí para allá, de aquí para allá. Y eso permite conocer el estado de la justicia argentina y permite conocer también los padecimientos de los abogados. Yo aspiro, voy a citar al italiano ilustre. Yo aspiro a que jueces y abogados, como él propicia, nos podamos, al término del camino, dar la mano encontrando los destinos en esta meta común que significa conseguir justicia. Tengo muchas más cosas para decirles, pero creo que nos internaríamos en otros terrenos. Yo sí podría cambiar la palabra al doctor Formado, que nos va a ilustrar divina y sabiamente sobre la temática que a ustedes más les preocupa. Juan. Bueno, antes de presentar a todo el gran jurista Juan Formado. ¿Ahora se escucha? Bueno, decía que con la dispensa y el permiso que le pido a Juan Formado, nuestro gran especialista en este tema y en varios otros más, porque él es muy conocido por esto de la fenomenología del infortunio del trabajo,
yo estoy en condiciones de asegurarle que es mucho más que esa especialidad. Pero voy a hacer un aviso que me pidió la doctora Berta Furrer, que tenemos una jornada el 18, o sea el miércoles, ¿no? A las 15 horas, nuevos paradigmas, el abogado y el conflicto, que se realiza a través del trabajo conjunto en equipo de la Comisión de Incumbencias con el Instituto de Gestión y Resolución de Conflictos. Así que, bueno, cumplido Berta, esperemos que esta propaganda tenga. Y además vas a presentar un libro ahí, Negociación para Abogados, ¿no? Bueno, técnica de negociación. Bueno, ahora vamos a lo nuestro. El doctor Juan Formaro es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado en las especializaciones de Derecho Laboral y de Derecho de Daños de diversas universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, la de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Litoral, secretario del Departamento de Derecho del Trabajo del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de nuestro colegio, integrante del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, mención especial de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, premio Joven Jurista, autor de varios libros, por ejemplo, Reformas al régimen de riesgos del trabajo, la ley 27.348, que ya tiene 3 ediciones, Riesgos del trabajo con 4 ediciones, Incidencias del Código Civil y Comercial y Derecho del Trabajo, 3 ediciones que presentáramos el año pasado, de acuerdo junto a David Duarte y el lamentablemente fallecido doctor Mansuetti. Juicio por accidentes y enfermedades del trabajo, 2 ediciones, la ley 11.653, procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, comentada, anotada, concordada, hoy sujeta a un proyecto de cambios, ya haremos algo al respecto seguramente. Juicio por rendición de cuentas, director de la colección Jurisprudencia Laboral de Editorial Hammurabi, integrante del Comité Consultivo de la revista Doctrina Laboral y Previsional de REPAR, integrante del Consejo Académico de esa revista, Temas de Derecho Laboral, también de la editorial REPAR, integrante del Consejo de Redacción de la revista La Defensa, de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, árbitro de la revista jurídica Ars Boni et Equi, de la Universidad Bernardo O'Higgins de Santiago de Chile, y ha publicado más de 50 trabajos de doctrina y ha dictado más de 160 conferencias en instituciones académicas de todo el país. A ver, para mí, como director del Instituto de Derecho del Trabajo, es un privilegio tener a Juan Formaro en la co-conducción del instituto, pero fundamentalmente lo que hace desde acá hacia afuera. Así que, Juan, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes hoy. Para mí es un honor compartir el panel con mi maestro, que es el doctor Juan Carlos Fernández Madrid. El doctor Fernández Madrid es el doctrinario que todos conocemos. Yo digo que, y por eso mi intención de que se difundiera esta actividad, porque quienes estamos aquí presentes tenemos hoy el privilegio de haber escuchado y de gozar de la sabiduría de un maestro que, como suelo decir, es sinónimo de derecho del trabajo en la Argentina, aún para aquellos que no hacen el derecho del trabajo. Si yo digo Juan Carlos Fernández Madrid,
cualquier colega que se dedica al derecho penal, al derecho civil únicamente, al derecho comercial, conoce perfectamente quién es el doctor Juan Carlos Fernández Madrid. Y eso es algo que únicamente alcanzan o han alcanzado grandes de la talla de Llambías o de Borda, por ejemplo, que son sinónimos de derecho civil. El doctor Fernández Madrid es, y esto es un convencimiento mío, el sinónimo del derecho del trabajo en Argentina. Y sus 40 años de ejercicio profesional en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo nos han dejado, igual que sus obras, que nos siguen dejando, enseñanzas que son aplicables en los distintos escenarios jurídicos del derecho positivo, ¿sí? Este aquelarre normativo que se produce, por ejemplo, con la sanción de diversas leyes en el ámbito del derecho de los riesgos del trabajo, para su resolución, para su entendimiento, para su comprensión razonable, requiere de las enseñanzas de esta clase de maestros. Y por eso para mí es un honor y una alegría inmensa, porque además el doctor Fernández Madrid tiene eso que se acostumbra a decir y que pocas veces uno tiene la posibilidad real de observar, que es eso que se ha dado en llamar, o reiteradamente se menciona como grandeza que tienen esta clase de grandes. ¿Y por qué digo esto? Porque el doctor Fernández Madrid es una persona íntegra, una persona sencilla, un hombre cálido, un hombre afectuoso, un hombre humilde, un hombre que cuando yo empecé, recuerdo el primer artículo que escribí cuando era alumno de la especialización que dirigía el doctor en la Universidad de Buenos Aires, le llevé un artículo que era el requisito para aprobar la materia, y cuento siempre esta anécdota. Yo sabía dónde tal vez el artículo estaba flojo, tal vez era en su totalidad flojo, pero yo entendía que había una parte que me había faltado profundizar, y el doctor me recibió en la sala 6, y recuerdo que miró el trabajo y en un minuto se dio cuenta dónde estaba aquello que yo tenía que mejorar, y ahí enseguida me dio el consejo. Y después me llamó por teléfono y me dijo: Juan, lo van a llamar de la editorial de Repar, va a firmar un contrato, le van a pagar por su artículo, y publicó mi artículo en la editorial de Repar. Y después me llamó y me invitó a un congreso en Mar del Plata, y yo fui con todo el entusiasmo a la noche, y llegué a Mar del Plata, y al otro día el doctor permitió que yo expusiera en un panel, y así me fue formando y me sigue formando hasta que tuve el honor de que prologara mi último libro sobre este tema, de las reformas al régimen de riesgos de trabajo. Entonces es algo que yo quiero decir y compartir con ustedes, porque estos son los maestros jueces, abogados en definitiva, ¿sí? Que necesita el derecho, que necesitan los colegios de magistrados, que necesitan los colegios de abogados. Estos son los ejemplos. Y lamentablemente vemos que muchas veces no abundan estos ejemplos. Entonces quiero, Juan Formaro, y interpreto, Claudio, el Colegio de Abogados de San Isidro y todos nosotros, rendirle un profundo homenaje y un agradecimiento a todo lo que nos dio, a todas las horas de su vida que destinó a esto, que es un camino difícil, un camino complejo, arduo. Así que les pido humildemente un breve aplauso para el doctor. Ingresando en el tema complejo que nos convoca, y como es un tema que en otras oportunidades ya hemos abordado, voy a intentar pasar revista de el estado actual de esta cuestión. Es un estado complejo, confuso, un estado oscuro. ¿Y por qué oscuro? Y ahí
voy a tomar esto que dice el doctor Fernández Madrid y voy a hacer la crítica a los abogados y a las jueces, pero no desde la página de los diarios, desde las páginas de la doctrina, ¿sí? Que es algo que también muchas veces no abunda. ¿Por qué no abunda? Porque los abogados que litigamos también estamos expuestos a las decisiones de los jueces. Los jueces, que son jueces, están expuestos a los ascensos o descensos, ¿sí? En la medida en que, como dice el doctor Fernández Madrid, pueden ser sometidos a enjuiciamientos. Entonces estamos en una época en que la comunidad jurídica se cuida sobremanera. Y no es bueno, ante esta clase de leyes, que la comunidad jurídica sea tan temerosa y sea tan vacilante. Porque la hora actual, con esta clase de reformas, reclama otra cosa. En la medida en que los abogados y los jueces dejamos el terreno, son otros espacios, son otros grupos de poder los que se apropian de esos espacios, de esa incumbencia que nos atañen a nosotros. Por eso a mí me llama poderosamente la atención cómo algunas resoluciones de tribunales, en este caso por ejemplo de la provincia de Buenos Aires, toman con liviandad y aceptan sin mayores análisis el cooptamiento, por ejemplo, por comisiones médicas de la jurisdicción y de la competencia que les ha sido dada por las leyes de ordenamiento. Si yo fuera juez, estaría muy preocupado de que una cuota de mi jurisdicción y de mi competencia sea derivada a médicos. Al momento se han expedido sobre el tema de la ley 27.348 en su aplicación práctica de la provincia de Buenos Aires, y también podemos hablar de la capital federal, algunos tribunales de la provincia de Buenos Aires. Se ha pedido, por ejemplo, el Tribunal de Trabajo de Lomas de Zamora, con fecha 28 de febrero de 2018, en la causa Arce con provincia RT, la providencia dice: atento a la vigencia de la ley 14.997 de adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley 27.348, ocurra el peticionante por la vía que corresponda. Resolución firmada por el presidente del tribunal. Tribunal de Trabajo de Pilar, Departamento Judicial de San Isidro, 16 de marzo del 2018. No observándose relatadas circunstancias de hecho, analicemos jurídicamente la resolución, no observándose relatadas circunstancias de hecho que ameriten prima facie el tratamiento de inconstitucionalidades, paréntesis, última ratio, estése normado en el título 1 de la 27.348 y en la ley provincial 14.997. ¿Las circunstancias de hecho cuáles son? Las circunstancias de hecho del accidente. Salvo que el expediente, y hemos obtenido copia de la demanda para analizar, la demanda tiene, y tal vez podría hacer la salvedad de que es una demanda, porque esto es lo que ha ocurrido últimamente, una demanda voluminosa, ¿sí? Donde tal vez no se va a la cuestión en forma directa, que es lo que también es mi consejo, lo que reclama hoy la hora actual, ¿sí? Es tomar el tema, ¿sí? Sacar la playa de resoluciones jurisprudenciales, estoy hablando, y atacar frontalmente la cuestión. Pero sí es cierto que las circunstancias de hecho son infortunio del trabajo y que un análisis sobre la constitucionalidad no se efectúa de acuerdo a lo que resulte de una lectura de los hechos del expediente prima facie, porque entonces quiere decir que el juez analizó únicamente el expediente prima facie, y lo que yo requiero es que el juez se involucre en el expediente hasta el fondo de la cuestión, hasta el fondo de la cuestión procesal. No estoy hablando de la resolución definitiva del asunto. Hay otros tribunales que se han expedido sobre el tema, algunos declarando la inconstitucionalidad de la ley 27.348 y otros, por ejemplo, el Tribunal de Trabajo de Zárate, declarando la constitucionalidad del artículo 1 de la ley 27.348, que es el que postula que aquí deben intervenir comisiones médicas para resolver la cuestión,
pero declarando la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 27348, que es el artículo que regula lo atinente al tribunal que va a ser competente para realizar la revisión de la resolución del tribunal administrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a pasar limpio, estamos hablando con suma claridad. El artículo 1 deriva la cuestión a los médicos y la saca del tribunal. Pero el artículo 2, y esto pasaba en el caso concreto, llevaba a la revisión de la competencia del Tribunal de Trabajo de Zárate cuestiones que por la ley 11653 corresponderían a otros tribunales de trabajo. ¿Qué hace el tribunal? Dice, es constitucional que una comisión médica atienda al origen del asunto, que falle en primera instancia la cuestión, pero es inconstitucional que el Tribunal de Trabajo de Zárate, porque lo dice la 27348, tenga que atender por vía de recurso cuestiones que por la 11653 corresponderían a otros tribunales. ¿Queda claro? Esa es la consecuencia práctica de la lectura de esto. Y entonces a mí este tipo de análisis, con el respeto, porque el doctor sabe, ustedes me conocen, es un análisis jurídico que estoy haciendo. Si yo paso revista sobre las cuestiones, doy mi opinión y no hago mérito de las resoluciones que se están dictando, estoy cuidando, ¿sí?, mi posición doctrinal como litigante, pero realmente no estoy exponiendo todo lo que creo y no estoy siendo leal con ustedes. Y entonces reitero que estas resoluciones, ¿sí?, lo primero que requieren, esta clase de resoluciones, lo primero que requieren es el análisis de la ley de adhesión. ¿Cómo es posible que se haya dictado una ley donde la provincia de Buenos Aires adhiere a una invitación que realiza el Poder Legislativo Nacional, que esa adhesión a una invitación, la doctrina especializada de todo el país ha puesto el ojo sobre esa cuestión, diciendo que hay que analizar si esa delegación, cesión de una parcela de las competencias es constitucionalmente aceptable, si una legislatura provincial puede entregar parte de la autonomía provincial, uno de los poderes, que es la administración de la justicia, a la órbita nacional, y si eso puede realizarse sin una asamblea constituyente, y en estas resoluciones que están analizando esta clase de cuestiones, se soslaya ese análisis que tiene que ser fundamental. Recuerdan, y ya lo hemos mencionado, que en el propio seno de la Cámara de Senadores, el doctor Rolando Giardino, que era el secretario titular de la Secretaría Laboral y Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta hace relativamente poco tiempo, expresó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se había expedido en una causa que era Jiménez Vargas contra la provincia de Mendoza, Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciendo claramente que esta clase de sesiones son inconstitucionales porque tienen que realizarse o pueden realizarse únicamente con una reforma constitucional. Que el legislador ordinario no está facultado para trastocar lo que hace al esquema del federalismo argentino, que justamente estriba en que cada una de las provincias tengan para sí la administración de su justicia. Cuando esto empezó a tener o a analizarse en la doctrina nacional, por ejemplo, un autor como Daniel Machado publicó una nota en Rubin Sancursoni y él concluyó: esta sesión en blanco, supeditada por supuesto a que las provincias adhieran a la ley nacional, lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires, no solo implica una renuncia de carácter general a dictar normas de procedimiento, sino todavía más, consentir que sea la nación quien la sustituya en ese cometido, lo cual francamente no supera el test de constitucionalidad siquiera a los ojos de un estudiante mediocre de los primeros años de abogacía. Es de esperar que tampoco lo supere al gran ojo de los tratadistas, a cuya lectura se forman y que tendrán en esto la penúltima palabra. Yo no sé si la cuestión es terminante, como dice Machado, no. Yo tengo mi posición, pero lo mínimo que se requiere es un análisis de la cuestión.
un análisis de la validez constitucional de la ley por medio de la cual la provincia de Buenos Aires ha adherido al procedimiento de la ley 27.348. El doctor Fernández Madrid hacía referencia a las bondades del procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires. Él dijo, hay que ver cómo el juez opera en la realidad, y dijo, y esto ocurre con prístina claridad en el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires porque tenemos oralidad y mediación. Y Claudio mencionó, y ustedes estarán al tanto, que existe un proyecto de reforma del procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires la semana pasada ha presentado a la legislatura provincial, que es un proyecto que ha sido elaborado también con intervención, porque así lo pidió el Poder Ejecutivo, conociendo de estas cuestiones, a la colegiación, pero que antes de que el proyecto ingresara en la legislatura provincial, sufre una sutil modificación. En el proyecto se postula que los tribunales de trabajo de instancia única se conviertan en juzgados unipersonales, manteniendo oralidad, manteniendo inmediación, con filmación de la audiencia de la vista de la causa, pero con existencia de una cámara de apelaciones que va a hacer una revisión de los hechos y de la prueba. Lo que ocurre es que en el proyecto que el Poder Ejecutivo, y este no es el proyecto que elaboró la comisión, dentro de la cual participaron los colegios de abogados, en el proyecto del Poder Ejecutivo se inserta una reforma antes de que el proyecto se presente en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben cuál es? Que mientras que se conformen las cámaras de apelaciones del trabajo, la alzada de los juzgados laborales va a ser la Cámara Civil y Comercial. Y que aún se permite, por vía de la misma ley, que no se cree la Cámara de Apelaciones del Trabajo de cada uno de los departamentos judiciales, sino que se cree una secretaría laboral dentro de las salas de la Cámara Civil y Comercial de cada uno de los departamentos judiciales. Si esto no es un ataque frontal a la existencia misma del derecho del trabajo, que es la vía de la realización del derecho del trabajo de fondo en la provincia de Buenos Aires, yo no sé cómo llamarlo. Entonces, tenemos que estar atentos, porque estas son las cuestiones que tenemos que abordar y que se nos presentan como un torbellino. No sé si ustedes están al tanto que en la capital federal, al igual que en la provincia de Buenos Aires, se ha dictado una nueva ley de aranceles profesionales, que es la ley 27.423. Está la nueva ley de horarios para la órbita nacional y federal. El 26 de febrero del 2018, el Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad de urgencia, similar al decreto de necesidad de urgencia 54/17, que fue el decreto de necesidad de urgencia por el cual se dictó normativa de fondo de los riesgos de trabajo. Todo sucede muy rápido en nuestro país, y esto parece que fue prehistoria, pero es el decreto 54/17 que rige, y digo rige porque tuvo una vigencia temporal. ¿Cuál fue la vigencia temporal? Antes de la 27.348 se dictó el decreto 54/17. Ocurrieron durante la vigencia de ese decreto infortunios laborales, accidentes, enfermedades profesionales. Esos infortunios son regidos por el decreto 54/17, un decreto de necesidad de urgencia que requería el pase por la comisión bicameral y que requería tratamiento del Congreso Nacional, tratamiento que no se ha dado. Se dicta el decreto 157/2018, que les pido que por favor tomen nota. Por vía de este decreto, el Poder Ejecutivo Nacional deroga a la ley 27.423 de aranceles, dictada por el Congreso Nacional hace muy poco tiempo, para decir
en su artículo segundo, leo textualmente: las disposiciones de la ley 27423, en la ley de honorarios, no serán aplicables a los asuntos que tramiten ante las instancias administrativas y judiciales reguladas por los artículos 1 y 2 de la ley complementaria sobre riesgos de trabajo 27348, sustanciados por los organismos administrativos y judiciales que se encuentran en la órbita de competencia nacional o federal. ¿Qué es esto? Que la regulación de horarios por la tramitación ante los organismos administrativos o judiciales en la vía nacional no se rige por la ley 27.423, que es la ley de horarios. Ahora hay un pequeño problema, que la ley 27.423 de horarios derogó por su artículo 65 a la 21.839. Entonces la ley anterior de horarios no está vigente. ¿Qué quiere decir? Que para regular los honorarios, por eso estamos hablando a veces de cuestiones que son muy lejanas, yo traigo algo práctico. Yo digo, el que va hoy a una comisión médica y que tiene que lograr la regulación de los honorarios no tiene ley. Y aquel que tiene que regular los honorarios no tiene ley. Si quiere tener ley, tiene que declarar o peticionar la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia 157/18, que obviamente, con respecto al cual obviamente no existe ni necesidad, ni existe urgencia, porque no se dan los requisitos constitucionales para que el Poder Ejecutivo pueda derogar por decreto una ley dictada 2 meses antes por el Congreso Nacional. Yo digo más, la ley 27348 igual a la provincia de Buenos Aires. La ley 27348, como marcan estas resoluciones de la provincia de Buenos Aires, lo remite a la comisión médica. Las comisiones médicas no son organismos provinciales. Las comisiones médicas son organismos de naturaleza federal. No lo digo yo, lo dijo la Corte en Castillo, lo dijo la Corte en Obregón, lo dijo la Corte en una playa de fallos. Y justamente, por ejemplo, Mario Ackerman decía, tal vez lo más razonable que tenía la ley de riesgos, aunque era inconstitucional en ese aspecto, pero esto parecía razonable, es que la revisión la hicieran los jueces federales. Porque si yo digo que va a intervenir una comisión médica federal, es un organismo de naturaleza federal, ¿quién va a revisar lo que hace un organismo de naturaleza federal? ¿Un juez provincial? No, un juez federal. Ahora tenemos que el trámite ante las comisiones médicas de todo el país, no estoy hablando de la capital federal, de todo el país, es un trámite ante una comisión médica de naturaleza federal. Y esto está explícito en las resoluciones, hay muchas resoluciones. Yo tengo una página, Juan Formaro, la pueden buscar en Facebook, ahí voy a levantar todo esto porque es mucha información. Hay una resolución que dice que y vean si esto no hace la incumbencia también, y de los colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires, que para comparecer ante una comisión médica jurisdiccional en cualquier lugar del país, basta con presentar la matrícula federal. Es decir, yo voy a la comisión médica de Villa Adelina con la matrícula federal, no con la matrícula de la provincia de Buenos Aires. Pero si después quiero apelar eso lo apelo, si sigo el sistema que imponen estos fallos, que evidentemente no han analizado estas consecuencias, al juez provincial. Y el juez provincial me tiene que regular honorarios, porque así lo manda la reglamentación, por un trámite ante un organismo de naturaleza federal y además no tiene ley. Entonces, aun si la tuviera, tendríamos que concluir que el juez de la provincia de Buenos Aires tiene que regular con la ley de aranceles de la capital federal, porque es una actuación realizada ante un organismo de naturaleza federal donde rige esa ley. Como se ven estos dimes y diretes, ¿sí? Dimes y diretes que no son meramente periodísticos, ¿sí? Sino que tienen la gravedad de constituir el derecho positivo de la nación. El derecho positivo que nos está rigiendo hoy en día. Y entonces tenemos que, por ejemplo, se ha dictado otra resolución, que también les sugiero que tomen nota y que la tengan presente arriba del escritorio, que es la resolución 23 del 2018 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. ¿Qué dice esta resolución? Esta resolución es la que crea para la provincia de Buenos Aires distintas comisiones médicas y delegaciones.
Porque cuando yo escribí este libro, en la primera edición, como una de las incongruencias de la ley, consigné que se daba revisión de lo decidido administrativamente a los tribunales. ¿Pero qué se decía? Que iba a ser competente el tribunal que tuviera competencia sobre el domicilio de la comisión médica. ¿Qué quería decir esto? Que si en la provincia de Buenos Aires había, por ejemplo, una comisión médica en Necochea, una comisión médica en Mar del Plata, que tenía competencia sobre los accidentes y enfermedades que acaezcan en Necochea, en Dolores y en Mar del Plata, porque había una sola comisión médica, la de Mar del Plata, que tramitaba, reitero, los casos de Necochea y de Dolores. En la lectura de la ley, la competencia para revisar a la comisión médica de Mar del Plata iba a ser únicamente la de los tribunales de trabajo de Mar del Plata. ¿Qué quería decir? Que los infortunios de Necochea y de Dolores, aun cuando Necochea y Dolores tienen tribunales de trabajo, tenían que ir por vía de recurso al Tribunal de Trabajo de Mar del Plata. Había una discusión, recuerdo que lo intercambiamos justamente con Daniel Machado. Él interpretaba la norma de otro modo, porque es cierto, también estas normas tienen una textura tan abierta, pero tienen una textura abierta no para dejarlo librado de la interpretación judicial y de los abogados, sino que tiene una textura abierta porque tiene una pésima técnica legislativa, ¿sí? Lo cierto es que, convalidando tal vez la posición doctrinal que yo tenía, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo dicta esta resolución. ¿Qué hace? Crea comisiones médicas en cada uno de los departamentos judiciales. Entonces dice, una comisión médica para San Isidro, una comisión médica para Necochea, una para Dolores, una para Mercedes. Pero en esta esquizofrenia jurídica, crea la Comisión Médica 39 con competencia en los partidos de San Isidro, San Fernando y Vicente López de la provincia de Buenos Aires, correspondiente al Departamento Judicial de San Isidro. Y la Comisión Médica 39, Delegación Pilar, para el tratamiento de los trámites correspondientes a los partidos de Tigre y Pilar. ¿Qué quiere decir? Que si yo inicio un juicio por cobro de salario o por despido, un despido de Tigre va a los tribunales de trabajo de San Isidro. Pero si yo inicio una revisión de un accidente o enfermedad de trabajo, esto va al Tribunal de Trabajo de Pilar. Si yo inicio un juicio donde acumulo y donde quiero iniciar el despido con el accidente, tiene que cortar el expediente por la mitad y pasarlo a uno de los tribunales, porque los dos tribunales son competentes. Si yo tengo empleo en negro, si yo tengo salarios clandestinos, una primera lectura de la norma decía, bueno, el que tiene salario clandestino no tiene que ir a la comisión médica. Y yo decía, leamos el artículo 1, el artículo 2 de la 27.348, porque únicamente está excluido de ir a la comisión médica aquel trabajador que está en negro, completamente en negro, y cuyo empleador no está asegurado. Aquel trabajador que está en negro, pero cuyo empleador tiene RT, o aquel trabajador que está en negro cuyo empleador está autoasegurado, o aquel trabajador que está parcialmente registrado, ¿sí? cuyo empleador no tiene RT, o que está parcialmente registrado y cuyo empleador tiene RT, vean, es taxativa la exclusión. El que no está registrado y cuyo empleador no tiene RT, el resto tiene que ir a comisión médica, va a la comisión médica. Y tenemos un artículo 12 de la 27.348. ¿Qué dice el artículo 12? Que se tienen que computar para calcular el IBM, el ingreso base mensual, todos los conceptos salariales que percibe el trabajador. Y específicamente el artículo 12 cita, esto es importante porque la norma tiene una remisión expresa, cita el convenio 95 de la OIT, explícitamente lo cita. La reglamentación, la resolución 298/17, que es la resolución reglamentaria del procedimiento ante las comisiones médicas, dice que la comisión médica va a liquidar a la prestación dineraria únicamente tomando lo informado por el empleador ante la FIP, ante el Sistema Único, ¿sí?, que gira en la órbita de la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Qué quiere decir? Que únicamente se computan aquellas sumas
que tributan, aportes, contribuciones y no cualquier otra de las sumas que tiene que ser contemplada en los términos del 95. Y esto quiere decir también que si yo tengo empleo clandestino, una parte del salario no registrado, imperiosamente tengo que ir a un tribunal de trabajo. Ahora, ¿qué ocurre con la opción? Para yo poder hacer en los términos del sistema una acción de derecho común por reparación plena, tengo que tener la cuantía indemnizatoria dentro del sistema. ¿Para qué? Para que pueda, supuestamente, el trabajador asesorado, realizar la comparación entre lo que le da el sistema y lo que le podría corresponder por reparación plena. Es evidente que en esta mecánica legislativa y reglamentaria eso es impracticable, no se puede realizar. Por eso yo decía, y he dicho varias veces al tratar estos tópicos, y recordaba un fallo de la Corte del año 78, Pérez de Smith, sobre efectiva privación de justicia, fallos 300, página 1282, la Corte dijo: el verdadero valor del derecho, dice Moyeri, descansa por completo en el conocimiento de sus funciones, es decir, en la posibilidad de su realización práctica. La función del derecho, en general, es la de realizarse. Lo que no es realizable nunca podrá ser derecho. Esta playa de reglamentaciones, de resoluciones, que ya hay que ser un especialista muy avezado para seguirlas. Vean, por ejemplo, que en la provincia de Mendoza que ha adherido con un procedimiento que manda a que la revisión, y esto es lo llamativo, porque, doctor, como Sebastián Soler en una oportunidad escribió que siempre podrá sostenerse que 2 más 2 no son 4, pero lo difícil es creerlo, ¿sí? Entonces esta ley y esta ley se sostiene 2 más 2 no es 4. Y muchas veces nos tapamos los ojos, 2 más 2 no es 4, pero cuando vamos al caso práctico, cuando esto se lleva a la práctica, ese 2 más 2, 5 hace ruido. Entonces tenemos que en distintas provincias del país, con buenas intenciones, en algunas legislaturas provinciales se adhiere a la invitación del artículo 4, pero se dice que el recurso, la revisión se va a realizar por una acción plena. Entonces tenemos o que es recurso o que no es recurso. Porque si es una acción plena, evidentemente no es un recurso. Tenemos que en el seno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, una gran cantidad de salas, y en esto es la posición, obviamente, absolutamente respetable por la enjundia jurídica que siempre lo caracteriza del fiscal Álvarez, ¿sí? Que ha dicho, esta revisión, esto es un recurso, pero en ninguna parte se dice que este recurso no tenga que ser una revisión plena, y en definitiva será cada juez el que analice o dé el carril para que en la faz procesal esto se lleve adelante. Bueno, lamentablemente, para los litigantes, para los jueces, la ley explícitamente dice que es un recurso concedido en relación, que no es un recurso concedido libremente, no se puede ofrecer prueba, no se pueden alegar hechos nuevos, ¿sí? Y que además tiene efecto suspensivo. ¿Qué es que tiene efecto suspensivo? Que no se puede cobrar hasta que la cuestión esté terminada, ¿sí? Finiquitada en firme. Y por eso esta ley es contradictoria con lo que se postula o con lo que se declama en estos titulares. Porque los titulares dicen: no nos gusta, a la sociedad no le gusta que los jueces sean legisladores. A mí tampoco me gusta. Pero lo que se declama en estas resoluciones es eso. Porque si yo no tengo una ley, yo no tengo un procedimiento, y cada uno de los jueces es el que va a tener que decir cómo se lleva a la práctica algo tan básico como es el acceso a la jurisdicción frente a un infortunio laboral, la comunidad jurídica está en problemas porque ahí no existe seguridad jurídica. Ese es el déficit de la seguridad jurídica. El déficit de la seguridad jurídica no es la existencia de una ley 11653, donde los abogados estamos en una audiencia a la vista de causa, donde hay 3 jueces, donde hay un perito, donde el juez tiene la posibilidad de convocar al perito a la audiencia, cosa que se hace pocas veces, pero existe la posibilidad de convocar al perito a la audiencia, explique por qué dictaminó esto, por qué no dictaminó lo otro.
Esos jueces, como decía el doctor, ser sometidos eventualmente, si forman parte de una industria de juicio, a un juicio político, ¿sí? Pero no se asegura o no se da más seguridad jurídica con el dictado de estas normas que rompen con la mínima lógica del derecho positivo. Y entonces ustedes me dirán, bueno, Juan, ¿cómo hacemos? Barajar y dar de nuevo. ¿Y qué es esto de barajar y dar de nuevo? Y vuelvo a la crítica a los abogados. Ya no es apto tomar Castillo con Cerámica Alberdi y Aquino, ¿sí? Continúa en vigencia, esos principios continúan en vigencia. Pero nos tenemos que hacer cargo en las demandas, en los planteos, de estas cuestiones concretas. Tenemos que obligar al órgano jurisdiccional a tratar estas cuestiones. En la medida en que ustedes en las demandas digan Aquino, Castillo, con Cerámica Alberdi, los jueces van a decir, ahora existe una ley. En Castillo la Corte decía que lo inconstitucional era que esto lo revisara un juez federal porque invadía la autonomía provincial. Ahora la autonomía provincial la cedió el propio legislador. Entonces, a ver, esto lo digo como para ponernos en contrapunto. Pero también es cierto que los jueces que dictan esta sentencia, no digo en particular esto, estoy hablando académicamente, que los jueces que dictan esta sentencia no solo declaraban la inconstitucionalidad de la intervención por la comisión médica porque había un recurso de un juez federal. Se cansaron de decir, y lo dijo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que no podía ser un médico el que suplante un juez. Entonces, ¿cómo es posible que esos mismos tribunales que dictaron a mansalva declaraciones de inconstitucionalidad porque el legislador había colocado un médico a hacer las veces de juez, ahora dicen, este sea lo normado por la 27348, que establece exactamente lo mismo que aquello que fustigaron como inconstitucional? La Suprema Corte de Buenos Aires, que entiendo que va a ser congruente con su proceder, dictó un precedente hace relativamente poco tiempo, y es importante también tenerlo en cuenta, donde se debatía la revisión judicial de un fallo de un tribunal disciplinario, en este caso del Colegio de Bioquímicos. La ley de procedimiento de lo contencioso administrativo y la ley que regía esta cuestión decía que la revisión de lo decidido por el Tribunal Administrativo del Colegio de Bioquímicos, imponiendo una sanción disciplinaria a un matriculado, iba a ser revisable por vía de un recurso. Cuando esto llega a la Cámara Contencioso Administrativo de San Martín, que es la que tenía competencia, la Cámara de Contencioso Administrativo de San Martín, de oficio, no estaban involucrados derechos constitucionales de aquel que nos cansamos de caracterizar como sujeto de preferente tutela constitucional, ¿sí? En el caso de un bioquímico, el que le habían puesto una sanción disciplinaria y que se había apelado en los términos de la normativa. La Cámara de lo Contencioso Administrativo de San Martín, de oficio, declara la inconstitucionalidad de esa vía de revisión, sentando que el estándar de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los famosos Fernández Arias Pompoyo, Ángel Estrada, así que son los que se están mencionando, impone que la revisión judicial sea plena, que exista posibilidad de producir prueba y debatir hechos. Porque, como decía Buffy Boyero, en algún pronunciamiento de la Corte de Justicia de la Nación, Buffy Boyero, ante un caso parecido, donde la administración hablaba de la prueba, de los hechos, y el juez únicamente revisaba cuestión jurídica, se dijo, si se dejara exclusivamente en manos de la administración todo lo que concierne a la prueba de los hechos, todo agravio legítimo al respecto quedaría fuera de examen judicial, sin que se tuviera oportunidad de reclamar por la violación de los derechos ante los órganos que la Constitución prevé ante esos defectos. Y dijo el maestro Buffy Boyero, con esa sencillez que caracteriza a los grandes, y fácil es concluir que una indebida fijación de los hechos no puede ser subsanada con una acertada selección de las normas jurídicas, porque sería equivocado el presupuesto de que entonces se habría partido en el acto de juzgar. Si yo al juez le llevo los hechos encorsetados y cerrados y sin posibilidad de análisis, es evidente
que está combinado por esa fase fáctica que ya le viene sellada. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en esta causa, convalida la declaración de inconstitucionalidad oficiosa, integración de la Corte que hoy tiene la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de estos artículos. En jurisprudencia que yo interpreto que es extensible, y la propia Suprema Corte, vean el fallo, yo lo voy a levantar en la página, dice, fallo de importancia porque lo decidido puede tener alcance para cuestiones similares. Y vaya si esto no es una cuestión similar. Vean cómo el legislador quita, y el legislador con esta, es contradictorio, pero con esta profusión de dictado de normas y de resoluciones en realidad cae en la nómina. Vean, esto es muy llamativo. Nosotros teníamos que existía y que existe el famoso RIPTE. Y recuerdan que pasó muchísima agua bajo el puente del famoso RIPTE para determinar qué se ajustaba, si se ajustaban las sumas fijas, si se ajustaban los pisos, si se ajustaban los resultados de las fórmulas, hasta que la Corte dictó un precedente en la causa Expósito contra Provincia RT, sentando una posición que una parte de la jurisprudencia tomó, que alguna parte de la jurisprudencia reinterpretó, que otra parte desconoció, pero es cierto que existe la jurisprudencia de la Corte. Y el legislador en la 27.348, en lugar de, por ejemplo, sostener la posición de la Corte, como se dice en los considerandos de la ley 27.348, es decir, bueno, se va a dictar una resolución, como se hacía antes, donde se digan cuáles son los pisos y las sumas fijas aplicables en cada uno de los semestres en que ocurre la contingencia, ¿sí? Se dicta un nuevo artículo 12 que modifica el IBM y se deroga el artículo de la aplicación del RIPTE a los pisos y las sumas fijas que tenía la 26.773. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tenemos un artículo 12 que ajusta por RIPTE dentro del año de la primera manifestación invalidante al resultado de la fórmula y que le pone intereses a la tasa activa, pero no tenemos normas sobre las sumas fijas, que son las sumas que se otorgan entre las incapacidades más gravosas y la muerte. Las sumas fijas de 80, 100 y 120, ajustables por RIPTE, son las que le corresponden a los dañados en más de un 50%, más de un 66% o a los derechohabientes en caso de muerte. Entonces tenemos que no existe norma. ¿Qué existe? Notas, que seguramente ustedes si hacen accidente de trabajo las habrán buscado, y en los foros alguien tiene la nota que da o que manda la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a las ART, y si son jueces lo mismo. Usted tiene que fallar como juez, no va al digesto, no la encuentra en Infoley. Pone en Infoley, a ver cuáles son los pisos de la suma fija. No, va a las notas, nota SCE 5649/17, referencia, como si se mandara una misiva, ref, incrementos semestrales. Señores ART presentes. Esto acá tiene el sello Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, no es que lo escribí yo. Señores ART presentes, se remite la presente en relación a la modificación introducida por la 27.348, la cual en el artículo 16 estipula que se incorpore la 26.773, el artículo 17 bis. Y entonces dice cuál es el cálculo para cada uno de los semestres, pero introduce una modificación. Ya no da un monto que va a ser de piso de suma fija para el semestre en el cual ocurrió la contingencia, sino que dice que se va a tomar la suma fija o el piso del semestre anterior al semestre en el cual ocurrió la contingencia. Esto es llevar 6 meses para atrás. Y además no existe norma que ponga intereses. Piensen esto muy lógicamente. Si yo actualizo el IBM por RIPTE y le pongo la tasa activa, supuestamente para actualizar, o no estoy dando intereses o no estoy actualizando, ¿sí? Pero por otro lado, si únicamente estoy actualizando el IBM, ¿para qué me sirve el piso? Porque el IBM va a subir y el piso nunca lo va a alcanzar. Del mismo modo, ¿cómo puedo dar intereses legislativamente al resultado de la fórmula, que es aquello que le corresponde al que tiene una incapacidad del 0,01 al 50%
ni más, y no le doy intereses al que tiene más incapacidad sobre ese monto adicional. La solución la tenemos que buscar en el artículo 2 de la 26773, cuando dice que el derecho a la reparación se computará más allá del momento en que se determine su alcance a partir de la existencia del hecho dañoso. Entonces tenemos que recurrir ahí para decir, bueno, esto también tiene intereses. Y esto se produce con la existencia de normas reglamentarias que son incongruentes y que requieren aclaraciones. Tomen nota de otras muy importantes. Hoy ya leí 3 importantes que son muy novedosas. La resolución 899/2017. ¿Qué es esto? Son las aclaraciones al procedimiento de la 298/17. Y estas aclaraciones dice, vamos a precisar aspectos propios de las atribuciones de los integrantes de las comisiones médicas. ¿Y qué se dice? Cuidado con esto, también hay que tenerlo en cuenta. Que en las comisiones médicas, ustedes saben que va a intervenir también un secretario técnico letrado. Entonces la resolución dice, eso se llama comisión médica, pero el secretario técnico letrado da una opinión. Es una opinión, no resuelve. Pero el médico no puede apartarse de lo que opine el secretario técnico letrado. Entonces no es una opinión y es una resolución, o lo contrario. ¿Para qué se hace esto? Para que no se pueda decir que se está colocando a los profesionales del arte de curar a resolver cuestiones jurídicas. Entonces son los secretarios técnicos letrados los que van a expedirse sobre cuestiones jurídicas opinando sin que los médicos puedan apartarse. Y a estos secretarios técnicos letrados se les coloca un auxiliar letrado, como en los tribunales. Y se dice, porque ustedes saben que los integrantes de las comisiones médicas no gozan de estabilidad, y que la ley de riesgo de trabajo 24.557 dice que sus relaciones de trabajo se rigen por la legislación laboral, y que las resoluciones expresamente, y cuando se ha llamado a concurso, esto lo marca también Ackerman, cuando se ha llamado a concurso, en las bases de los concursos para integrar a las comisiones médicas, explícitamente se dice que estas relaciones se rigen por la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Y que existen 2 periodos de prueba, no uno, 2 periodos de prueba. Esto está en las bases de los concursos para ser médico de una comisión médica. Como un secretario técnico letrado puede ser eyectado de la comisión médica con mucha liviandad, se insertó un artículo en esta resolución que dice, secretario técnico letrado, la desvinculación de los secretarios técnicos letrados solamente podrá ser dispuesta con fundamento en una grave causal debidamente acreditada. Entonces, esa es la amplitud. Ahora, ¿qué digo con esto? No es que quiero ser gracioso, no me sale. Lo que quiero decir es que este es el derecho positivo que tenemos. Es decir, para la seguridad jurídica pasamos de los jueces del trabajo, que funcionan mal, que no nos gustan, que están abarrotados de expedientes, que ¿sí? Podemos tener, esto lo digo genéricamente, puede existir las deficiencias, pero lo suplantamos con esto. La comunidad jurídica argentina, los jueces, los abogados, convalidamos, hasta cierta medida, porque esto demuestra que no es así, que en esto se convierta el litigio por infortunio obrero. El litigio para el que dijo, por ejemplo, Vialet Macé en 1904, que con el Código Civil leve le bastaba, y con el cual un magistrado de la Cámara Civil, como era Alfredo Colmo, fallaba los accidentes, diciendo, sin ser juez laboral, que la ley especial de accidentes, porque no existía la justicia del trabajo en ese momento, debe ser interpretada con carácter extensivo y no restrictivo. Por fuera, decía él, de cualquier leguleyismo pequeño o malsano que pierde de vista para qué fue dictada esta legislación. En ese tren normativo, y voy concluyendo tarde, no controlé el tiempo, pero imagino que debo estar bastante pasado, se suman problemas atinentes a la existencia de un nuevo derecho positivo en el país desde el propio derecho común. Y entonces sintéticamente tomo nota de algunas cosas y lo comparto con ustedes. Por ejemplo, ausencia de precisiones conceptuales en las cuentas indemnizatorias.
daño biológico, daño moral, consecuencias no patrimoniales, daño físico, daño estético, daño psicológico. ¿Existencia o no de daño biológico? La Corte hace muy poco dictó un fallo en la causa de un juez, de una jueza accidentada, Ontiveros, ¿sí?, con respecto a la cual la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza disminuyó, ¿sí?, su indemnización al sostenerse que la jueza gozaba de estabilidad y que aún lesionada con una grave incapacidad que había sufrido en su despacho, había seguido cobrando sus remuneraciones. Esto, si no es o no toca de lleno el tema de la existencia de un daño biológico o no, ¿sí?, vean ustedes la importancia que tiene esta causa. La importancia que tiene esta causa cuando se falla, cuando existe un nuevo Código Civil y Comercial, que dice que la persona tiene que ser indemnizada aun cuando continúe realizando una actividad remunerada. Cuando la doctora Hayton de Nolasco, cuando era jueza de primera instancia, la justicia civil, trajo del derecho italiano la noción del daño biológico, ¿sí?, y que el doctor Guillermo Borda lo criticó y dijo: en la Argentina no es necesario acudir al daño biológico porque el daño biológico se habla en el derecho italiano, donde hay que ir al daño biológico porque para el derecho italiano únicamente se indemniza daño moral si hay un delito penal. Entonces pasaba que existían casos de accidentados que habían sido accidentados y no era un delito del derecho penal el hecho. Entonces no tenían derecho al daño moral, pero tampoco realizaban una actividad remunerada. Por ejemplo, en el caso de una persona que estaba en un geriátrico, en el caso de una persona que era un clérigo, ¿sí? Y entonces ahí la justicia italiana no podía dar daño moral y no podía dar daño material porque no existía. Y entonces el derecho italiano creó la categoría del daño biológico, ¿sí?, derivado del derecho a la salud y de la Constitución. Ahora tenemos nuevas normas en el Código Civil y Comercial y las cuestiones tocan esto. Los sujetos legitimados. En el nuevo código se abre la cuestión, el 1078 ya no existe más. ¿Quién tiene el derecho a reclamar por el daño moral? Pero la Corte dicta un fallo hace muy poco. A fin del año pasado, lo tengo por acá, no tengo la carátula. La Corte, doctor, deja sin efecto, convalida que se haya dejado sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del 1078 para un caso de muerte de una persona donde reclamaban sus hijos. Dos hijos que tenían el vínculo filial biológico con él y uno que no lo tenía. Uno que era su hijo de crianza. La Corte, por mayoría, con disidencia de los doctores Maqueda y Rosati, confirma la constitucionalidad del 1078 del Código Civil Viejo. ¿En qué se había basado la Cámara Civil? La Cámara Civil había rechazado el reclamo de daño moral de este hijo de crianza por la muerte de su padre, alegando que no existía un vínculo de derecho, y la Corte lo confirma. Cuando existe un nuevo artículo en el Código Civil y Comercial que alude a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales y dice que tiene legitimación para reclamar las consecuencias no patrimoniales en caso de muerte los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivieran con la víctima recibiendo trato familiar ostensible. El otro tema importante es la distorsión de las variables económicas, ajustes y tasas de interés. Hace muy poco la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en acuerdo, ha disminuido la tasa de interés aplicable a los juicios laborales. La existencia en el derecho común de la noción de deuda de valor, que permite fallar a valores actuales, artículo 772 del Código. La existencia de un artículo como es el 770 del nuevo Código, que manda a capitalizar los intereses desde el momento de la traba de la litis, de la notificación de la demanda. Yo no veo hoy, me podrán corregir, tribunales, artículo 48 de la ley 11653, dictada la sentencia, el secretario del tribunal deberá practicar la liquidación, que realicen la capitalización que manda el artículo 770 del Código Civil y Comercial. Es una norma vigente del derecho positivo, ¿sí? Aida Kemmelmacher, cuando escribió sobre la aplicación de las normas del Código, ¿se acuerdan de esos dos libritos? Taquilleros, importante, el artículo 7. Tuvimos acá el honor de tener la discusión entre Aida Kemmelmacher y Julio César Rivera. Julio César Rivera es raquítico, artículo 7 del Código Civil, y Aida Kemmelmacher diciendo esto es lo mismo que el artículo 3
la teoría de Paul Rubier y todo lo demás que ya escuchamos, ahí hay que ver más que en esos libros, por el 770 de aplicación inmediata, ¿sí? Cuestión que también... ¿Y por qué? Y concluyo con esto. La acción común, la acción por reparación plena. Y en esto volver y la crítica a nosotros los abogados, salir de la comodidad. Porque en la medida en que nosotros volvamos a darnos cuenta que tenemos un derecho común, que tenemos una reparación integral, que esa famosa opción excluyente ya se demostró en la jurisprudencia, en estos años desde que está vigente la 26773, que es absolutamente impracticable, ¿sí? Artículo 4. La ley 27348 reitera que las prestaciones están en un subsistema de la seguridad social. Dice la 27348, lo dicen los fundamentos. Tenemos un artículo 11 de la ley 24.557 que dice que las prestaciones de esta ley gozan de la franquicia y los privilegios y los créditos por alimentos son además inembargables e irrenunciables. Si el legislador coloca en la órbita de un subsistema sui generis, es verdad, de la seguridad social, o por lo menos dice que es un sistema de seguridad social, sea o no lo sea, la Constitución Nacional dice que los beneficios de la seguridad social tendrán el carácter de integrales e irrenunciables. Es evidente que ante una demanda que postule reparación plena, que ponga todas estas cartas sobre la mesa, ¿sí? Y obviamente que con esto no les digo vayan alegremente a postular, sino que mediten, ¿sí? Meditemos, analicemos, evaluemos, ¿sí? Muchas veces me dicen, doctor, y hay un modelo, yo creo que es la hora, nunca fue la hora de los modelos, de hecho, en la editorial, bueno, si quiere poner un modelo, doctor, porque si la tapa de modelos, yo no quiero poner modelos porque con modelos ayudo a perder pleito, porque el modelo que yo hago lo hice para mi caso y para ese caso concreto, ¿sí? Entonces llegó la hora de que los abogados y los jueces salgamos de los modelos. Esto requiere, estas normas requieren eso. Y concluyo citando a un maestro, que era el maestro Eduardo Couture, que en la ley, tomo 72, página 802, léanlo también, lo voy a escanear y lo voy a subir porque están perimidos los derechos de autor y la ley no va a ser problema, muy vieja la nota. Miren cómo titula Couture: a su vuelta de un congreso internacional de derecho procesal civil que se llevó a cabo en Viena, que fue precedente de otro en Florencia, y donde alude al discurso preliminar de Piero Calamandrei. Couture lo titula El debido proceso como tutela de los derechos humanos. ¿Qué dice? Hablamos de debido proceso, pero ¿cómo podemos concluir en que es un debido proceso? Y dice, bueno, analizando qué mínimo de elementos jurídicos se requieren para que exista proceso y qué cúmulo de elementos se deben reunir para que este sea debido. O sea, no es cualquier cosa, debido proceso. Es eso para que sea debido. ¿Qué es? Es decir, debido, o sea, adecuado, apropiado, ajustado a sus fines. Y este maestro Couture, en una conferencia interamericana de abogados, porque esto que tuvo Couture de tan grande, que fue este procesalista, como se ha dicho en alguna oportunidad, que el derecho procesal rioplatense todo se lo debe a Eduardo Couture, fue decano de la universidad y fue presidente del Colegio de Abogados de Uruguay. Y este maestro Couture, en la 8ª Conferencia Interamericana de Abogados, el 15 de marzo del 54, concluyó su discurso en la ceremonia de inauguración diciendo esto, y es lo que quiero dejar y compartir con ustedes. El saber jurídico de la especie humana es, en cierto modo, otra vez como el saber de Pascal, una ciencia de las razones de la inteligencia dadas de la mano con las razones del corazón. Todo un mundo de ideas brota de este pensamiento. No lo perdamos de vista en la lucha de cada día. Que la ciencia del derecho no oscurezca nunca en nosotros la conciencia del derecho. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, agradeciendo especialmente a los dos expositores, abrimos a las inquietudes o preguntas que quieran ustedes formular. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? ¿Ninguna? Bueno.
Por supuesto. Vamos a hacer un par de anuncios. Allá hay una pregunta de la colega. A ver. Bien. Un poco redundante, pero creo que es algo que nos está pasando a todos. Creo que es algo que nos está pasando a todos en la práctica. El tema de, el doctor había hablado del tema de la competencia. Sí. Por ahí nos pasa mucho también el tema de la competencia de un hecho sucedido en vigencia de la nueva ley y un hecho anterior a la nueva ley. Lo que pasa siempre, o pasó antes de entrar en vigencia la nueva ley, es que ya, por ejemplo, en el capital no podíamos transitar en distancia del centro. Sucede en muchos casos en donde los juzgados son claros y competentes por no haber transitado el distancia del centro o ante la comisión médica, siendo un hecho anterior. Bueno, eso es por el efecto, lo mismo, la ley en el tiempo, la aplicación inmediata de las normas procesales. ¿Qué ocurre? Que la vigencia inmediata de las normas procesales tienen que estar atadas a la estructura de la norma de fondo. Si yo, lo voy a hacer muy sencillo, si yo coloco una norma que me impone un recurso, pero cuando yo tramité los albores de ese infortunio no existía esa primera instancia, mal puedo interponer el recurso. Digamos, esto es muy sintéticamente muy sencillo, hay que ir a caso por caso, pero te doy una herramienta importante que está en esta resolución 23, que no lo dije mucho para decir, pero tomen nota, esto es muy importante. La resolución 23 del 18 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, yo cuando escribo también opero mucho porque son una deficiencia o no, como abogado, si busco herramientas, elementos, en el detalle. En los considerandos se cita el artículo 38 de la resolución 298/17. ¿Saben qué dice esa resolución, ese artículo? Que las normas del procedimiento de la 298/17, que se pasó por las comisiones médicas, van a ser operativas una vez que estén en vigencia las comisiones médicas. Y esta resolución 2318 se encarga de crear comisiones médicas en los distintos departamentos judiciales para tornar operativa, lo voy a decir muy burdamente, la 27348. Esto es lo que voy a escribir en un próximo artículo. Si se entiende el argumento es, hasta el 9 de abril de 2018, que es la vigencia de esta norma, la propia superintendencia dice, no regía el procedimiento administrativo de la 298/17 porque no estaban creadas las comisiones médicas. Distinto es lo que hace, por ejemplo, la provincia de Mendoza. Cuando la provincia de Mendoza adhiere, en el último artículo de la adhesión de Mendoza dice, la presente ley entrará en vigencia, y es similar a este argumento, pero distinto normativamente, solamente en los departamentos judiciales en los que se creen las comisiones médicas. ¿Qué quiere decir? Que si en Mendoza hay comisión médica en Tunuyán, pero no hay en la capital, ahí rige la 27348 y la adhesión ya debida a la provincia de Mendoza y no en la capital. Entonces, el efecto práctico de esto es que aún un caso anterior, donde vos iniciaste la demanda, por ejemplo, es una idea, tengo que madurarla, pensarla, me encontré con esto y la pensé a propósito de esta charla, donde vos iniciaste una demanda el 16 de marzo, ¿sí? No quedaste atrapado por la resolución 298/17 con el argumento de la propia Superintendencia de Riesgo de Trabajo en esta resolución y en el 38 de la 298/17. No podía ser llevado a cabo la ley. Sí. Para un caso en Capital Federal. ¿Cómo? Para un caso en Capital Federal. Capital Federal con los mismos antecedentes. Un caso que se le da en el tiempo, no se inicia demanda y sale la nueva ley. En la Capital Federal ha pasado lo mismo. Lo que ocurre es que no requería de una norma de adhesión porque el legislador hace la vez del legislador local. Entonces lo que tiene que atender es a los términos de aplicación en el tiempo del 298/17 puro. Sí, puro, no hay resolución. Ahí hace las veces del legislador local. Ahí están las cuestiones de la jurisprudencia. Si ya pasó por el SECLO, no lo hacemos pasar por otra vía administrativa. Bueno, lo mismo, caso por caso. ¿Sí? Y en un caso que quedó ahí en el limbo, que nos quedó en el medio, en un caso que no me entró la resolución,
porque fue antes. La comisión médica lo inició al trámite. La comisión médica inicia el Si lo trámite. iniciaste, si Yo no lo inicié, lo inició. No, bueno, comisión- si yo digo esta idea general, para no, porque cada uno también los casos concretos a veces. Si yo inicié el procedimiento sistémico sin la 298/17, después no se puede apelar en los términos de 298/17, por algo muy sencillo. Porque yo fui con un formulario, yo no pude ofrecer pruebas, yo no pude hacer valer los hechos que después tengo que hacer valer por vía de recurso. Y es más, esto ya voy. Algunos doctrinarios dicen, bueno, en los términos de la provincia de Buenos Aires que se aplique el 57, que es la apelación, 56, por eso 57, que es la apelación ante los órganos, ante los tribunales de trabajo y la resolución de los órganos administrativos. Esa es una norma que dice cómo se va a apelar ante los tribunales de trabajo los órganos, las resoluciones de los órganos administrativos provinciales, no los federales. Pero además el procedimiento que establece la norma es muy sencillo. Es que el expediente se va a mandar al tribunal de trabajo que esté en turno, no al que resulta competente de acuerdo a esta resolución, y además el tribunal lo único que puede hacer es dictar la providencia de autos, como si fuera la Suprema Corte de Buenos Aires, que dice autos para resolver. Entonces la contraparte puede presentar una memoria si quiere y ahí resuelve. Ahí no hay prueba, tampoco es aplicable. Le pedimos al doctor...